Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 130 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de Samuel, capítulo 12, el primer libro de las Crónicas, capítulo 16 y el Salmo 51. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 12. El Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había una ciudad, 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella le había creído por él y con sus hijos. Comía de su comida y bebía de su vaso y dormía junto a él. Era como una hija para él. Un día llegó un huésped a casa del rico, y éste no quiso utilizar su oveja ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que quien hizo tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa del Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Te he dado el pueblo de Israel y Judá y, por si esto fuera poco, te añadiré aún muchos más. ¿Por qué, pues, has despreciado al Señor, haciendo lo que le desagrada? Hiciste matar a espada a Urías, el hitita, y te apoderaste de su mujer. Sí, lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haber despreciado y haberte apoderado de la mujer de Urías, el hitita. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a tu primogénito para que se acueste con ellas y a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel, a la luz del sol que nos alumbra. David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado, no morirás, pero por haber ultrajado al Señor de ese modo, morirá el hijo que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tomar alimento alguno con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temían anunciarle que había muerto, pues se decía: si cuando vivía el niño le hablamos y no quería escucharnos, ¿cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un disparate. David se dio cuenta de que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió que el niño había muerto. Les preguntó: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se ungió, se cambió de ropa, entró en el templo del Señor y se postró. Regresó de luego a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que el niño ha muerto, ¿te levantas y comes? Él respondió: cuando vivía el niño, ayunaba y lloraba porque pensaba: quizá el Señor tenga piedad de mí y me deje con vida al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Puedo yo devolver a la vida? Yo iré donde está él, pero él no regresará a mí. Después David consoló a su mujer Betsabé, se acostó con ella y ella le dio un hijo, al que le llamó Salomón. El Señor lo amó y mandó al profeta Natán para que le pusiera el sobrenombre de Yedidías, es decir, amado del Señor. Joab atacó Rabá, capital de los amonitas, y cuando estaba a punto de conquistar la ciudad del rey, envió mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y me ha apoderado de la zona donde estaban las cisternas. Reúne el resto del ejército, asedia la ciudad y conquístala tú.
no sea que si lo hago yo, se le imponga en mi nombre. David reunió todo el ejército, marchó contra Rabá y se apoderó de ella. Quitó de la cabeza a Milcol la corona, que pesaba 34 kilos de oro. Tenía también una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza. El botín que se llevaba en la ciudad fue inmenso. Hizo salir de la ciudad a los habitantes y le puso a trabajar en las sierras y picos y hachas, y a hacer ladrillos. Y lo mismo hacía con todas las ciudades de los amonitas. Después David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el suceso y el juicio que se le hace a David por haber tomado a Betsabé. Vemos cómo Dios lo perdona y cómo éste hace ayuno cuando el niño está enfermo y cuando cambia cuando el niño ha muerto. Dios escucha el clamor de David y al escucharlo le da un camino, le da una propuesta, le da un nuevo criterio y después le dará a su hijo Salomón con ese nuevo criterio, con esa nueva aptitud, con esa nueva voluntad que llegará en el corazón de David. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos al libro de las Crónicas. Capítulo 16. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Al acabar de ofrecerlos, David bendijo al pueblo en nombre del Señor y distribuyó a cada uno de los israelitas presentes, hombres y mujeres, un pedazo de pan, un trozo de carne y uvas pasas. David designó a los levitas encargados del servicio del arca del Señor, con la misión de invocar, glorificar y alabar al Señor, Dios de Israel. El jefe era Asaf, el segundo Zacarías y después Uziel. Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Banayas, Obedón y Yel, como arpistas y citaristas, mientras Asaf era silbalista. Los sacerdotes Banayas y Yasalíes tocaban sin pausa la trompeta ante el arca de la alianza de Dios. Fue aquel día cuando David encargó por primera vez a Safat y a los demás sacerdotes que alababan así al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, publiquen entre los pueblos sus proezas, cántenle, tóquenle en su honor, proclamen sus maravillas, gloríense de su santo nombre, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen su rostro sin descanso. Recuerden las maravillas que hizo, sus portentos y sus justas decisiones. Descendencia de Israel, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra están un vigor sus decretos. Recuerden su alianza eternamente, la palabra dada por 1000 generaciones, el pacto concluido con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. Todo lo estableció como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, diciendo, te daré la tierra de Canaán, como lote de tu herencia. Cuando era tan solo un puñado de gente extranjera en aquel país, cuando iba vagando de nación en nación, y pasaban de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie lo oprimiera, y por su causa castigó a reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, que toda la tierra cante al Señor, celebre día tras día su victoria. Propaguen su grandeza entre las naciones, sus maravillas entre los de los pueblos, porque el Señor es grande y digno de alabanza, más temible que todos los pueblos, pues los dioses de las naciones son pura apariencia, pero el Señor hizo los cielos, majestad y esplendor están en su presencia, poder y belleza en su morada. Pueblos todos de la tierra, reconozcan la gloria y el poder del Señor, reconozcan que su nombre es glorioso, entre su presencia trayéndoles ofrendas. Adoren al Señor en su templo, tiemblen en su presencia la tierra,
Él aseguró al mundo para que permanezcan firme, que se alegren los cielos y se regocijen la tierra. Diga a las naciones, el Señor es Rey. Que resuene el mar y cuanto lo llenan, que exulten los campos con todos sus frutos, que aclamen los árboles del bosque ante el Señor, que vienen a gobernar la tierra. Den gracia al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y digan, Señor, Dios nuestro, sálvanos, reúnenos y sálvanos de entre las naciones, para que podamos celebrar tu santo nombre y canten tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Y digan todo el pueblo, amén, aleluya. David dejó ahí, como encargados del arca del Señor, a Asaf y a sus hermanos levitas y a los que confió en el servicio permanente del arca según el ritual cotidiano. Dejó también a Obedón y a sus 78 parientes. Obedón, hijos de Yedutún, y Josá era portero. Como encargado de la tienda del Señor, en el santuario de Gabedón, dejó a Sadoc y a sus parientes los sacerdotes, con la misión de ofrecer permanentemente mañana y tarde sacrificios sobre el altar del holocausto, según está escrito en la ley del Señor, dio a Israel. Los acompañaban Hermán, Yedutún y todos los elegidos nominalmente para cantar al Señor lo de porque es eterno su amor. Tenían consigo las trompetas, los silbalos y los instrumentos con que debían acompañar la alabanza de Dios. Los hijos de Yedutún eran los porteros. Después de cada uno regresó a su casa y también David fue a bendecir la suya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado una gran alabanza que comparte David, porque es la entrada del arca dentro de la tierra prometida, donde todos se regocijan por esa entrada. ¿Cuántas veces nos hemos regocijado cuando vemos una gran maravilla del Señor, que llena nuestro corazón y nos inunda de su paz? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasamos al Salmo 51. Al maestro de coro. Salmo de David, cuando lo visitó el profeta Natán después de su pecado con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Porque yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia, e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Pero tú amas al de corazón sincero, en mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificada y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparte de tu vista mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán en ti. Líbrame de la muerte, oh Dios, Salvador mío. Mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no es el sacrificio lo que te complace, y si te ofrece un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y mirado tú, oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos, holocausto y ofrenda perfecta. Sobre tu altar se ofrecerán novillos. Oración final. Señor, gracias por tu misericordia, pero gracias por ponerle a David estas palabras del Salmo. Pues tú tienes piedad de nosotros por tu amor. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir continuando y perseverando a la luz de la fe en este camino. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.